Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que nos reúne, como todos los martes, a la mesa familiar a compartir algunas cositas de la salud de nuestros niños, de nuestros adultos, en realidad de toda la familia, ¿no? Esto que nació como un programa casi diríamos exclusivamente para prevenir en los niños, en los bebés, de a poquito se ha ido transformando en un poco un consultorio abierto y bueno, tenemos la suerte de que podemos hablar de temas de interés general, podemos hablar de la salud de las personas mayores, de las embarazadas, de los abuelos. En fin, la idea es que tengamos llegada a toda la familia y que, como siempre, con un mensaje comprensible, claro, que se entienda bien, cosa que el programa cumpla su objetivo, que es llegar a la gente, explicarle a la gente de la mejor manera posible y en forma clara y sencilla para que todos nos entendamos. Hoy, bueno, considerando un poco todo este fenómeno que estamos teniendo prácticamente en todo el país, esta ola de calor, el tema excluyente y del cual se habla y del que estamos padeciendo, por supuesto, es el calor, ¿no es cierto? Y por lo tanto se imponía hablar, obviamente, de los efectos perjudiciales, nocivos que puede tener el calor sobre las personas. Es un tema que lo vamos a extrapolar a toda la familia porque afecta a los bebés, a los adultos, a los adultos mayores, a los ancianos, a todas las personas. Está ocurriendo un fenómeno que no es habitual, porque lo que hablábamos un par de meses atrás era que si bien prácticamente no tuvimos un invierno, o tuvimos un invierno muy corto, uno se levantaba a la mañana con 18, 19 grados, al mediodía teníamos o a la siesta 23, 24, 26 grados y a la noche descendía de nuevo la temperatura. Hoy no, hoy está pasando un fenómeno muy particular. Hoy nos levantamos con 24 grados, llegamos a 36, 37, sensaciones térmicas de 40, 42 grados y bueno, son las 9 de la noche y estamos con una temperatura que está orillando la sensación térmica a los 40 grados. Entonces, es un problema serio, ¿no es cierto? Porque no todo el mundo tiene un aire acondicionado, no todo el mundo dispone de un ventilador de techo o de un ventilador adecuado y hay mucha gente que está padeciendo realmente el problema del calor. Por eso, hoy decidimos dedicarle el programa a este tema, a la consecuencia del calor sobre las personas, lo que se conoce como el golpe de calor, que muchas veces lo hemos hablado, incluso en el primer año de nuestro programa lo hemos hablado y me pareció oportuno refrescar hoy el tema porque es algo que está muy en el momento y que aparte merece una serie de recomendaciones porque prácticamente todos estamos expuestos hoy a las consecuencias de esta ola de calor, que si bien aparentemente terminaría en unos pocos días, porque hoy cuando vimos las noticias de la tarde y de hasta hace un rato comenzó la lluvia en Buenos Aires, lo cual hace suponer de que nosotros en un par de días tendremos lluvia por acá y quizás tormentas, ¿no? Hoy hubo lamentablemente un tornado importante en la ciudad de Bragado y llueve intensamente en Buenos Aires con inundaciones, con cortes de luz y nosotros sabemos que todo eso en 24, 48 horas se traslada hacia el norte, o sea, hacia nosotros. Pero hoy nuestra realidad son los casi 40 grados que estamos viviendo en este momento. Entonces vamos a dedicar el programa al golpe de calor, a qué es, cuáles son los síntomas, pero sobre todo, qué podemos hacer para evitar el padecer un golpe de calor. Recuerden que pueden comunicarse como siempre vía mensaje de texto al número 3764-759845, Manolo Espacio, tanto con mensaje de texto como por WhatsApp, o también estamos online con nuestra página de Facebook, Los Consejos de Manolo. Bueno, ya están entrando mensajes, evidentemente. Bueno, yo hice un pequeño avance esta mañana sobre cuál era el tema.
pusimos una foto muy significativa, un chico, una persona agobiada por el calor, y bueno, los comentarios fueron de que íbamos a estar atentos al programa de hoy, porque yo creo que hay mucha gente que puede sacar un rédito de esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar definiendo el golpe de calor. Todos sabemos lo que es. Bueno, el golpe de calor es algo que nos afecta, podemos definirlo como un trastorno grave. No es una pavada, es un trastorno serio, es un trastorno grave que se presenta cuando el organismo, o sea, cuando el cuerpo, que es normotérmico, o sea, que tiene una temperatura normal, que todos sabemos que la temperatura normal es de 36 grados y medio, por algún motivo el organismo no alcanza a perder el calor que genera. O sea, todos generamos calor con nuestra actividad. Por algún motivo el organismo no alcanza a perder ese calor que se genera. O si no, el organismo, que está normal, con temperatura normal, absorbe del medio ambiente la temperatura ambiente y hace que la temperatura del cuerpo, del organismo, aumente también en forma considerable, superando habitualmente hasta los 39 o 40 grados. ¿Esto qué hace? Esto afecta principalmente al sistema nervioso central, generando lo que se conoce como una hipertermia grave. Entonces, hay dos consecuencias. O el organismo que está normotérmico no tiene capacidad de perder la temperatura que genera y entonces comienza a aumentar su temperatura, o el organismo capta del medio ambiente que está muy caluroso toda la temperatura y no la puede acomodar, entonces nuestra temperatura corporal se dispara a 39 o 40 grados. Esa es la definición así científica, digamos, del golpe de calor. Se considera que hay un golpe de calor cuando la temperatura supera los 40 grados. Se genera una imposibilidad del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central hay un lugarcito que se llama el hipotálamo. Ahí está el centro de la temperatura. Es el que dice si debemos tener frío, si debemos tener calor, es el que domina la temperatura corporal. Entonces, cuando la temperatura supera los 40 grados, se genera una imposibilidad de ese lugar del hipotálamo, del centro de la temperatura, de regular a la temperatura. Esto hace que la temperatura del cuerpo continúe aumentando cada vez más y se produce entonces el golpe de calor con todas sus consecuencias. La alta temperatura hizo que se afecte el centro que regula la temperatura, que dice que el organismo se tiene que enfriar o se tiene que calentar, entonces se pierde esa imposibilidad y entramos en el golpe de calor. ¿Cuáles son las personas que están más expuestas a padecerla? Estamos todos expuestos al golpe de calor, no se salva nadie, pero hay sectores que son más propensos a padecerlo. Obviamente los bebés, porque no saben defenderse, los niños, las personas adultas, los ancianos, algunas personas que tengan alguna enfermedad de base, como la hipertensión, como la diabetes. Estas personas son más propensas a padecer un golpe de calor. O si no, personas totalmente sanas que se exponen a temperaturas extremas. O sea, si no soy diabético, no soy hipertenso, no tengo ninguna enfermedad, pero me expongo en forma anormal a una temperatura elevada, voy a sufrir las consecuencias del golpe de calor como cualquier persona que enferma, ¿no es cierto? O si no, cuando estamos o realizamos ejercicios físicos extremos, que de esto vamos a hablar en detalle bastante más adelante, sobre todo a los cuales no estamos habituados. ¿Qué quiere decir esto? Ejercicios extremos a los cuales no estamos habituados. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo una rutina diaria de que de lunes a viernes no hago mucha actividad física o hago lo mínimo indispensable y el fin de semana trato de hacer todo lo posible
para quemar un poco de calorías, bajar la panza, transpirar un poco, y hago ejercicios a los cuales no estoy acostumbrado y para los cuales no estoy preparado, obviamente que voy a estar más expuesto al golpe de calor. Ni hablar, por ejemplo, del caso de que para perder grasa, para perder líquido, me abrigue, porque uno ve por ahí en la calle o en la costanera que las personas están trotando o están corriendo, haciendo gimnasia, con unos buzos tremendos, con unos jogging, con camperas de plástico, con camperas de determinado material, que lo único que hace es que la persona transpire. Y por supuesto que baja de peso, pero no baja de peso porque quemó calorías, porque quemó grasas, no, se deshidrató, bajó 2 o 3 kilos. Por supuesto, llega a la casa, se toma los 3 litros de agua que perdió y recupera el peso que lo había perdido y estamos otra vez en el mismo tema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ¿cuáles son las causas que aumentan la producción de calor? Porque tenemos que el organismo, dijimos que puede generar más calor que el habitual y no perderlo, o puede adquirirlo de afuera. ¿Cuáles son las causas que aumentan la producción de calor? Que el organismo se ponga más caliente y que llegue a esos 39 o 40 grados. Primero, esto que está pasando hoy, el aumento excesivo de la temperatura ambiente. Uno sale de un lugar con aire acondicionado, abre la puerta y de golpe entra un tufo, un sofocón así, y te entran 40 grados de calor. Uno pasa de 24, 25 grados del aire acondicionado a 37, 38 grados de temperatura ambiente. Obviamente estamos expuestos al golpe de calor. De la misma manera, el exponernos en horarios no adecuados. Uno tiene que tomar precauciones. Por ejemplo, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, el calor es extremo, con un pico entre las 2 y las 3 de la tarde que llega a los 38, 39 grados. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo hace la gente para andar corriendo a esa hora, caminando a esa hora, abrigado, tratando de perder temperatura, pedaleando? Es un horario que no es recomendable. Y no es recomendable solo por el golpe de calor, no es recomendable por la hipertensión, por la diabetes, por los dermatólogos, ¿no es cierto? Los dermatólogos no quieren de ninguna manera que una persona se exponga a determinadas temperaturas a las 2 o 3 de la tarde. No hablemos del bebé. El bebé de ninguna manera, hasta los 6 meses, debe exponerse ni al sol ni a una temperatura extrema. Eso es exponernos al sol en horarios no adecuados. Yo diría no exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, por lo menos en esta época. A lo mejor más adelante podemos achicar un poco esa franja, pero hoy por hoy es lo recomendable. Aunque me ponga gorra, aunque vaya llevando al chico en un changuito, aunque lleve un protector solar adecuado, una pantalla, uno está expuesto al golpe de calor. El ejercicio físico. Decíamos que normalmente el ejercicio físico produce pérdida de líquido en abundancia, ni hablar de cuando estamos haciéndolo en un horario no adecuado, o cuando no estamos acostumbrados, o cuando de golpe queremos hacer en un fin de semana lo que no hicimos en toda la semana. Yo no estoy hablando de un deportista que está preparado, pero ustedes ven que hasta los deportistas lo padecen, y los que habitualmente vamos a la cancha, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que cada 20 minutos, cada 30 minutos, el referee tiene que parar el partido y dejar que los jugadores y hasta el mismo referee tome líquido, porque prácticamente se están deshidratando, ¿no? Entonces, imagínense la temperatura en la costanera a las 3 de la tarde. Yo siempre pongo como ejemplo los que nos gusta por ahí mirar las carreras, que miramos sobre todo la Fórmula 1, ¿no? Dicen siempre, la temperatura ambiente es de 35 grados, 32 grados, 33 grados y la temperatura de la pista es de 50. Eso tiene su explicación, o sea, el asfalto, la vereda, el mosaico, la tierra, el pasto, adquieren una temperatura muy superior a la temperatura corporal y a la del medio ambiente. Y uno está absorbiendo esa radiación de calor que asciende por el organismo.
El otro elemento que hace que nuestro organismo no pueda perder calor es la fiebre. O sea, si la fiebre es alta, persistente, y nosotros tenemos encima la mala idea de abrigarnos para perder más temperatura, lo que estamos haciendo es evitar que el organismo pierda temperatura. El sobreabrigo es lo que estamos hablando. Acá una recomendación muy especial a las mamás, ¿no es cierto? Cuando el bebé tiene fiebre o está con un golpe de calor, transpira y llega un momento que tiene frío y comienza a tener como un chucho. Entonces, ¿uno qué hace? Lo abriga, lo cubre. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos protegiendo el cuerpo de tal manera que el cuerpo no puede perder calor. Entonces, es otra de las causas que hacen que la temperatura del organismo aumente tremendamente. También están las causas metabólicas, donde, bueno, acá ya hablamos de que no recibimos suficiente cantidad de líquido, o que comemos con mucha sal, o que comemos con mucho azúcar o con poco azúcar. O sea, son las causas metabólicas o enfermedades que pueden producir estos trastornos. Y algo que nos cuesta mucho tomar líquidos. No somos muy propensos, salvo contadas excepciones, a tomar la suficiente cantidad de líquido. Uno medio que tiene que estar forzando y solamente toma cuando tiene sed, cuando sabemos que una persona normalmente debiera tomar 2 o 3 litros de líquido por día, ni hablar de la mamá que está dando de mamar, tiene que tomar un par de litros más por lo menos, o sea que una mamá que está dando de mamar tiene que tomar entre 4 y 5 litros de líquido por día. Estas son las causas que hacen que el organismo no pueda perder calor. Ahora, ¿cuáles son las causas que disminuyen la pérdida de calor por el organismo? El aumento excesivo de la temperatura ambiente, o sea, si yo estoy en un salón, si estoy en un lugar que está sin aire, sin ventilador, con las ventanas cerradas, uno siente que el ambiente está pesado y el organismo adquiere esa temperatura o no la puede perder. Los ambientes también que son muy húmedos, los sótanos, los lugares de trabajo que no son los adecuados, la gente que trabaja en los archivos, que trabaja en los subsuelos, que trabaja en los sótanos, la gente que trabaja con las alcantarillas, oficinas públicas que a veces no están suficientemente ventiladas. Entonces eso también hace que digamos, disminuya la pérdida de calor. La deshidratación también, porque uno transpira excesivamente y se pierde mucho líquido y el organismo, la piel, se calienta demasiado. También está otro problema que suele ocurrir, que es cuando el organismo no tiene capacidad para transpirar, o sea, para perder temperatura. Esto ocurre sobre todo en las personas que tienen algunas enfermedades en la piel o también por causa de medicamentos. Por ejemplo, las personas que están tomando diuréticos tienen tendencia a, digamos, tener una abundante eliminación de orina y tienen que reponerlo. Tienen que reponerlo porque se pierden sales, se pierde potasio y uno empieza a sentir dolores en las piernas, calambres, empieza a tener una serie de complicaciones. Y por último, esto está muy relacionado con el uso de estas drogas que hacen que se pierda líquido en exceso. Algunos hacen que se pierda líquido, otros que se retengan líquido. Las dos causas son malas. Entonces, estamos hablando de lo que es el golpe de calor. Lo hemos definido y hablamos de cuáles son las causas que provocan el golpe de calor. Que el organismo absorba mucho calor del medio ambiente o que no pueda eliminar el calor que tiene, y esto hace que el organismo comience a levantar temperatura hasta llegar hasta los 39 o 40 grados. Entonces, golpe de calor, hoy un día especial para el golpe de calor, 39, 40 grados. Creemos que vamos a tener un verano de estas características, por eso nos pareció prudente hablar de este tema. Hasta aquí la primera parte. Vamos a dedicar lo que resta del programa a hablar de los síntomas, que son muy importantes, y en la última parte del programa vendrán, como siempre, las recomendaciones de qué podemos hacer para evitar el golpe de calor. Porque les digo ya, es algo 100% evitable. Así que no se vayan, los espero, estamos hablando de golpe de calor, ya continuamos.
pueden ir tomando un poco de agua, como yo voy a hacer enseguida, porque hay que reponer el líquido. Hasta al hablar uno está perdiendo líquido, así que la sugerencia es tomar la mayor cantidad de agua o de líquido posible. Ya volvemos con Golpe de Calor, el tema del día de hoy. Bien, estamos hablando del golpe de calor y en esta segunda etapa vamos a tratar los síntomas y también vamos a hablar sobre las recomendaciones para evitar el golpe de calor. Yo quería responder un par de preguntas que fueron entrando en el programa, pues son interesantes, ¿no? Y bueno, tratamos de dar las respuestas que podamos. Le decía, una señora me comenta que dice, mi bebé de 8 meses estuvo con angina y llegó a tener 40 grados de fiebre. No se alimentaba bien, ahora ya está mejor, pero mi preocupación es saber a qué se debe que no orina lo que corresponde, porque en el día está haciendo 2 o 3 veces nada más. Desde ya agradezco su respuesta. Bueno, acá hay una cosa que es bastante lógica, ¿no es cierto? Probablemente ya no tenga relación con el tema de la angina, pero sí tiene relación con que estuvo ingiriendo poco, se estuvo alimentando poco y estuvo ingiriendo poca cantidad de líquido. Cuando el chico o el bebé empieza a orinar poco, significa que hay que reponerle la cantidad de líquido suficiente. Entonces, cuando cualquier bebé moja menos los pañales o hace menos pis, hay que tratar de darle muchísima mayor cantidad de líquido. Hay una pregunta que se reitera y que tiene mucho que ver con el calor, no con el golpe de calor, pero sí con el calor. Y vamos a redondearla de esta manera. Son varias, varias personas que me preguntan sobre si hay, digamos, una relación entre el calor y las dermatitis y el sarpullido. Por supuesto que sí. Lo que uno encuentra es que cuando hay calor, el bebé tiene una tendencia a tener muchísimo sarpullido, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que el organismo, por la misma transpiración, hace que el cuerpo se brote y genere una dermatitis. Y también puede ser una dermatitis del pañal. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Cuando hace calor, no tengan miedo a sacarle toda la ropa. Un bebé, aunque sea de 2 meses, 3 meses, como me están preguntando ahora, puede estar tranquilamente con un pañalito solamente o con una musculosa y estar inclusive con un aire acondicionado, no hay ningún problema. Si uno tiene el aire a 40 grados de calor afuera y pone el aire a 24 o 25 grados en la habitación, tranquilamente el bebé puede estar con esa temperatura. Por supuesto, no hay que exponerlo al cambio de clima. Pero si el bebé está fresco, en un ambiente fresco y no está muy abrigado y tiene ropa liviana, seguramente el sarpullido se va a aliviar. El sarpullido se produce por el calor, se produce por el exceso de abrigo, se produce porque no le damos suficiente líquido y se produce porque no lo tenemos con poca ropa. ¿Cómo se mejora? Con todas estas cositas se puede también bañarlo varias veces al día, se puede lavarlo con algún tecito, se usa mucho el agua de manzanilla para lavar cuando la piel está irritada y también una vez que se secó bien ponerle una fécula o ponerle algún tipo de maicena que es muy cómodo, muy barato y muy práctico también. Bueno, también hay una serie de preguntas con respecto a la ingesta de agua. Digamos que un bebé no debiera o no necesitaría tomar agua hasta los 5 o 6 meses, pero considerando las altas temperaturas que estamos teniendo, si un bebé está en un ambiente donde no hay suficiente cantidad de fresco y donde hace calor, quizás haya que suplementarle con un poco de agua porque está la posibilidad de que el bebé esté perdiendo mucho líquido. Ya sé, y esto es un problema que tuvimos el año pasado cuando yo recomendé darle agua, porque la OMS todos sabemos que recomienda no dar líquido al bebé hasta los 6 meses,
pero ojo, yo siempre digo, estamos en Posadas con 40 grados, un poco de agua hervida, mineral, no hay ningún inconveniente y no le va a hacer mal al bebé. Entonces, vamos a hablar ahora de los síntomas del golpe de calor. ¿Cuáles son, a qué nos lleva todo esto que estuvimos viendo, que estuvimos hablando de esta temperatura alta, donde el organismo no perdió temperatura o generó temperatura propia o captó temperatura del medio ambiente y se afecta al sistema nervioso central y comienzan los síntomas? Primero, aparece algo que muchos deben estar sintiendo en este momento, como un agotamiento físico y mental. O sea, el cuerpo no tiene ganas, la mente está cansada, uno no tiene ganas de hacer nada, se siente como una astenia, una dinamia, o sea, es el calor que me tumba, que me tira, uno se tira a la cama y realmente no está queriendo hacer nada. Hay una debilidad extrema. ¿Qué quiere decir? Que nos faltan fuerzas para hacer las cosas. Puede llegarse incluso a provocar, si el calor es excesivo y no reponemos bien los líquidos, se puede llegar a producirse estados de lipotimia, de síncopes o de desmayo. O sea, la persona puede desmayarse porque le baja la presión súbitamente. Hay pérdida de la conciencia o hay alteración de la conciencia. Uno está como mareado, perdido, confuso, no responde bien a las preguntas. Se puede llegar también a provocar una deshidratación extrema. Yo les digo, en una persona que corre, que se hace una costanera corriendo y puede perder 3 o 4 litros de líquido, 3 o 4 kilos de peso en una corrida a la costanera. Eso hay que reponerlo. Pues yo le decía, la persona recupera el peso porque recupera el líquido. Entonces, a no engañarse con ponerse buzos y abrigo y correr con 38 grados, porque eso es perjudicial para el organismo, puede producir hipertensión, puede producir accidentes cerebrovasculares, puede producir una serie de complicaciones e inclusive convulsiones. Se puede llegar hasta generar un estado comatoso, o sea, un estado de coma, y hay casos extremos en que el calor, donde ha llevado a serios trastornos que inclusive hasta pueden generar un paro cardiorrespiratorio. Así como escucharon, un paro cardiorrespiratorio producto de un golpe de calor. Entonces, ¿qué hacer frente al golpe de calor? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendar para evitar el golpe de calor? En principio hay que sacar el exceso de ropa que pueda tener la persona. Fíjense esta imagen, la vemos en un chico, pero esto es habitual verlo en los deportistas, en los jugadores. Lo primero que hacen es tirarse agua en la cabeza porque realmente la cabeza está hirviendo, ¿no es cierto? La cabeza está, y siempre la cabeza es la que más temperatura toma. Si uno tiene una temperatura corporal de 39 grados, la cabeza tiene 1 o 2 grados más encima. Entonces, esta es una cosa que es saludable, tirarse agua en la cabeza, pero con seguridad. Les decía que había que sacar o eliminar el exceso de ropa. Lo primero que hay que hacer cuando una persona tiene un golpe de calor es sacarle la ropa, porque la ropa hace que el organismo no pueda perder la temperatura. Aplicar paños fríos en la cabeza y en el cuerpo. No le tengan temor a eso. Es la misma recomendación que nosotros damos cuando le decimos a una mamá hay que bajarle la temperatura, hay que bañarlo, hay que meterlo al agua. Entonces, paños fríos, paños se moja con agua y aplicar los paños mojados. ¿En qué lugares? En la frente, en las axilas, en las ingles, en el pecho. Por supuesto que no vamos a ponerle un paño helado de golpe, le vamos enfriando de a poco y cuando ustedes ven que apoyan el paño mojado o la toalla mojada y a los 2 minutos ya tiene temperatura esa toalla, hay que sacarla, volver a mojarla y volver a ponérsela de nuevo, porque eso ayuda a que el organismo vaya perdiendo temperatura. Hay que bañarlo al chico o a la persona con agua templada hasta lograr que la temperatura descienda. Cuando nosotros le decimos que hay que bañarlo para que baje la temperatura, para que baje la fiebre, no es ese baño que le metemos 2 minutos y lo sacamos. Se busca una temperatura adecuada, que no tiene que ser helada, pero tampoco podemos bañarlo con agua tibia. Se busca un agua templadita y se mete al bebé incluso en una bañerita, en un latón,
en la bañadera y se va agregando agua natural, hasta que se esté bañando prácticamente con agua natural. Incluso hay veces, lo hemos hecho, hay veces que la temperatura es tan alta que no baja. Entonces uno hasta le puede ir agregando agua helada o cubitos de hielo en el agua que se derriten inmediatamente y el bebé tiene que permanecer ahí adentro. Y acá les quiero aconsejar algo. Cuando ustedes meten a un bebé en una bañerita con 39 grados y a los 5 o 10 minutos el bebé empieza a temblar, lo primero que quieren hacer las mamás es sacarlo porque dice ya está, ya tiene frío. No, cuando el cuerpo empieza a perder temperatura, recién ahí el cuerpo empieza a tener un estremecimiento, un temblor, pero si uno lo saca ahí, lo está sacando con 38 grados. Lo sacamos, lo secamos y el chico no perdió la temperatura que tenía, sigue teniendo fiebre. Entonces, el baño es un baño de 20, 30 minutos y tenerlo adentro del latón, de la bañerita, hasta que baje realmente la temperatura. Después que le hicimos este procedimiento, lo secamos bien al bebé y lo llevamos a una temperatura ambiente fresca. No tengan miedo a ponerlo en el aire. Si ustedes tienen la posibilidad de acceder a un aire acondicionado en la habitación, se lo puede poner tranquilamente en 24 o 25 grados, que no hay ningún inconveniente. Le ponen una camisetita, le ponen una sabanita livianita arriba, y la única recomendación que yo les voy a hacer, por ejemplo, esta noche un bebé puede dormir tranquilamente con aire acondicionado, pero con dos recomendaciones. Primero, una temperatura adecuada, 24 o 25 grados, no 18. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que siempre hay que dejar un poco de ventilación, la ventana un poco abierta. ¿Por qué? Porque debe renovarse el oxígeno de la habitación. Y algo que es muy importante y que nunca tenemos en cuenta, y es poner en la habitación un recipiente con agua, en un rincón de la habitación, porque entonces eso genera un poquito de humedad y hace que el bebé respire un aire fresco y húmedo, y no un aire seco que le tapa la nariz, le seca la garganta y termina enfermándolo de las vías respiratorias. Entonces, a un lugar fresco y bien ventilado. Si es un bebé que toma el pecho, hay que insistir en darle el pecho más frecuentemente. Por lo tanto, la mamá debe tomar mucho más líquido del que toma habitualmente para que los pechos se carguen bien y el bebé pueda reponer el líquido porque es la única manera que recupera líquido. También, si es un bebé ya un poquito más grande, obviamente reponerle líquidos en forma de biberones, con cucharita, hasta con goterito o como sea. El tema es que se le aporte una suficiente cantidad de líquido. ¿Qué tipos de líquido? Agua, leche, sales de hidratación. Están las sales que se compran en el mercado, que se compran en la farmacia, que todas las saben preparar. Y también están las sales caseras, que son baratas, muy económicas, gasoleras, digamos, y que las podemos preparar en casa. Y ahora yo les voy a explicar cómo podemos preparar fácilmente 1 litro de suero casero, como para tenerlo ahí a mano cuando hace mucho calor. Les decía que eso sería el suero de preparación casera. Hay que dejar que el bebé descanse, cuando está sofocado, cuando tiene calor, no hay que estar encima, no hay que abrigarlo, no hay que alzarle cada rato, hay que bañarlo varias veces al día, hay que secarlo y ponerle una ropa livianita. Y recuerden no abrigarlo en exceso, que esté en un ambiente fresco y que esté en un ambiente tranquilo, no pasando de brazo en brazo, porque nosotros le transmitimos también nuestra temperatura corporal al bebé. Si no responde a estas medidas, si a pesar de todo esto que le estamos haciendo, el cuerpo del bebé no pierde temperatura, no baja de 37,5, 38 grados, obviamente que se impone la visita al médico, la visita al centro de salud, para que nos terminen de dar las recomendaciones pertinentes e inclusive si no alcanza la hidratación que nosotros le estamos haciendo, seguramente necesitará otro tipo de hidratación. Estas son algunas consideraciones. Y vamos a hacer cómo se prepara en casa el suero. ¿Viste? Ustedes van al centro de salud o van al médico y dicen, bueno, que tome agua, que tome una gaseosa verde, sacándole el gas, de las ya conocidas, que tome tecito, no es lo más recomendable.
sí que tome mucho líquido, que tome leche, y si hay mucha pérdida de calor, y en estos casos, como me preguntaban, porque el golpe de calor también podía dar pérdida de líquido por vómitos o por diarrea, hay que reponerle líquidos. ¿A qué apelamos en los ambientes más humildes, en los ambientes que por ahí no tienen la posibilidad de comprar un sobre de suero en la farmacia? Es muy sencillo y esto tomen nota porque es la forma de preparar el suero casero. 1 litro de agua hervida, por supuesto, hacemos hervir 1 litro de agua, le exprimimos un limón, enterito el limón bien exprimido sacándole la semilla. Le agregamos 1 cucharita de sal y le vamos mezclando. Le ponemos 1 cucharita de bicarbonato de sodio. ¿Se acuerdan el noble bicarbonato de sodio, ese que usamos para las llagas de la boca y para los dientes, para limpiar los dientes? Y por último, 1 cucharada de azúcar. Entonces, 1 litro de agua, 1 limón, 1 cucharita de sal, 1 cucharita de azúcar y 1 cucharita de bicarbonato. Hacemos hervir, dejamos enfriar y tenemos preparado el famoso suero de hidratación oral que nos dan en la salita. O sea, lo podemos preparar tranquilamente y eso podemos darle, alternar con agua o darle también exclusivamente eso. Es una cosa barata que se hace en la casa, se hace en un ratito y no tenemos que salir corriendo a la farmacia, ¿no? Bueno, entonces estos son los síntomas que provocaban el golpe de calor y también hablamos de cómo hacer para bajar la temperatura en una persona que tiene un golpe de calor. Ahora, si nosotros queremos trabajar sobre cómo combatir el golpe de calor, cómo prevenir el golpe de calor, estamos hablando de que tenemos que adoptar ya otras medidas, ¿no es cierto? Vamos a entrar en el terreno de la prevención. Si tuvimos que apelar a todas estas medidas que yo les decía, es porque el golpe de calor ya se produjo, ya llegamos tarde. Entonces, ¿qué les podemos decir a las mamás, a los papás, a la abuela, a la persona que está cuidando a un niño, a un bebé, a un recién nacido? ¿Cómo vamos a prevenir o qué hacemos para evitar el golpe de calor? Si el bebé toma el pecho, hay que ofrecerle el pecho en la forma habitual. Debemos ofrecerle suficiente cantidad de líquidos, agua, jugos, sueros caseros o los sueros de farmacia, sobre todo a los bebés y a los niños. Ya los niños más grandes son reacios a tomar el suero. Los bebés, como tienen sed, lo toman más fácilmente. Se debe bañar al bebé o al niño con mayor frecuencia. Un día de mucho calor como hoy hay que bañarlo 6, 7 veces, no hay ningún inconveniente. Así como decimos que en el invierno no es necesario bañarlo todos los días, en el verano debemos bañarlo todas las veces que podamos. No quiere decir que todas las veces tengamos que ponerle un champú, un jaboncito. Me refiero a meterlo en el agua y tenerlo en el agua, tenerlo en el latoncito, tenerlo en la bañerita. Y el bebé está fresco, ¿no es cierto? Y está bien. Y la mayor cantidad de tiempo posible, por supuesto, no expuesto al sol. Hay que ofrecerle a los chicos más grandes y a las personas y a los adolescentes, a las personas adultas, es conveniente no comer comidas pesadas. Es conveniente comer menos cantidad, más veces, y comidas frescas. Hablamos de verduras, hablamos de yogur, hablamos de gelatina, hablamos de muchas frutas, de nada frito, nada graso, nada condimentado. O sea, tratar de que la comida sea liviana, que sea variada y que contenga suficiente líquido. Las frutas y las verduras contienen suficiente líquido. También lo que se recomienda es realizar una actividad más relajada con los chicos. O sea, no someterlo al trajín diario de vamos acá, vamos al gimnasio, vamos a taekwondo, vamos a inglés, vamos a la academia, sacarlo un poco de esas actividades un día como hoy y decir, bueno, resigno un poco de su actividad, pero no lo expongo a un esfuerzo extremo, porque también estamos forzando su propio cuerpo, su mente, y también el chico por ahí no tiene capacidad de comprender específicamente.
Por ejemplo, esto que bueno, es algo que empezamos a verlo esta mañana desde nuestra página, no debemos llegar a esto, ¿no es cierto? Entonces acá hay una serie de recomendaciones que yo se las voy a mostrar, se las voy a repasar, como consumir abundante cantidad de líquido, de agua, de jugos naturales, aunque no tenga sed. O sea, hacerse la idea de que uno, aunque no tenga sed, tiene que obligarse a consumir. En el caso de los bebés, se le debe, lo que les decía hoy, ofrecer más veces el pecho. No hay que tomar bebidas muy azucaradas ni muy frías. No hay que tomar bebidas heladas. Templadas sí, frescas sí. Tampoco es conveniente el consumo de comidas calientes o pesadas. Imagínense hoy comerse un guisito de poroto, lentejas, y por ahí no es lo más recomendable, ¿no es cierto? Evitar juegos o actividades físicas intensas. Hoy es un día para suspender todo, quedarse en casa tranquilo, fresco. Elegir lugares frescos y muy ventilados, lo que hablábamos recién. No es aconsejable consumir bebidas alcohólicas, por supuesto, y la vestimenta debe ser cómoda, fresca y de color claro. En lo posible, una vestimenta blanca, colores claros, transparentes, cosa de que la pérdida de calor se pueda realizar con facilidad. Y no realizar esfuerzos físicos los días de calor extremo. Es lo que yo les decía, que uno tiene que cuidarse, hasta los deportistas tienen que cuidarse. Hay días que uno tiene que tomar conciencia de que, ir a caminar a las 3 de la tarde, uno por ahí pierde 1 o 2 días de su rutina, pero protege su integridad física y no está expuesto a un accidente hipertensivo, a una cefalea intensa, a una deshidratación. ¿Cómo actuar contra el calor de la manera más fácil? Son recomendaciones muy básicas y prácticas, ¿no es cierto? Yo les decía que hay que beber agua constantemente. Uno ve el vaso y debe tomarlo. No importa si no tiene sed, trata de tomar igual porque sabe que el organismo necesita refrescarse, ducharse varias veces al día, meterse a la pileta el que la tenga varias veces al día, ponerse la manguera en la cabeza varias veces al día el que pueda, protegerse del sol, nunca está de más una gorra, un sombrero, no solo por el golpe de calor, sino por la patología de piel. Y sobre lo que les decía es permanecer en lugares frescos o climatizados. Por supuesto que no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a un aire acondicionado y sabemos que está el ventilador. Bueno, pero ventilar la habitación, porque si no el ventilador lo que hace es tirar un aire caliente que lo que hace es transmitirle al cuerpo, vuelve el calor contra el cuerpo de la persona y evita que el organismo pueda perder temperatura. Como ustedes ven, son recomendaciones básicas, son recomendaciones que están al alcance de la mano. Acá no hay que invertir dinero, no hay que gastar mucha plata, acá no hay medicamentos, acá se trata de agua, frescura, poca ropa, mucho líquido, ponerse a la sombra y evitar el sol, el calor y las temperaturas extremas, ¿no? De esta manera nosotros estamos viendo cómo prevenir los golpes de calor, ¿no es cierto? Qué cosas hacer para no llegar a ese terreno muy resbaladizo y muy peligroso que es el golpe de calor, y que ni hablar, y ojo que estamos hablando del golpe de calor en una persona que estaba sana y cuya única enfermedad es provocada por el exceso de temperatura. No hablemos de esta situación en una persona hipertensa, en una persona diabética, en una persona de extrema edad, en una persona que tenga otra enfermedad, diarrea, vómitos, una persona que esté con gripe, porque aunque parezca mentira, hay gente con gripe también. Entonces, como verán, hay infinidad de situaciones que nos llevan al golpe de calor. Vamos a ir mechando con algunas preguntitas que fueron entrando, así vamos agilizando también un poco. Dice, doctor, tengo mellizas de 2 meses, las vacunas le provocaron mucha fiebre, ¿le puedo dar sales o agua? Sí, por supuesto que sí.
Si le dan mucha fiebre, bueno, podemos recurrir el único medicamento así recomendable para bajar la temperatura y si hay dolor, ustedes saben que es el paracetamol. El paracetamol es muy fácil de dosificar, son 2 gotas por kilo. Un chico que pesa 10 kilos son 20 gotitas de paracetamol, pero acá lo ideal sería aparte ponerle paños fríos en la cabeza, darle un bañito, meterle en el agua hasta que baje la temperatura, darle agua. Yo creo si toma suficiente cantidad de líquido y no perdió mucho, si no está con diarrea, por ahí no necesita las sales de hidratación oral, pero sí necesita reponer, tomar el pecho o tomar mucho líquido. Dice, doctor, quería saber si estando embarazada y uno está en la pileta con los chicos, si los chicos de estar tanto tiempo en la pileta pueden agarrar fiebre y, digamos, si pueden permanecer en la pileta. Y nombra un club muy conocido donde habitualmente se... Y la voy a relacionar con una pregunta que me decía de si un bebé de 2 meses podía entrar al agua, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama matronatación, o sea, está muy de moda que las mamás a determinada edad del bebé, que más o menos tiene que ser en los 5 o 6 meses arriba, en adelante, ingresen a las piletas con los bebés. Por supuesto que no es para que aprendan a nadar, es para compartir sensaciones, para que estén frescos. No hay ningún impedimento siempre que la pileta sea recomendable, que los chicos tengan las vacunas, que se tomen las precauciones, pero recuerden que hasta los 6 meses, el chico no tiene la vacunación básica. Recuerden que hasta los 6 meses el chico no puede usar ningún tipo de repelente. Y recuerden también que tampoco es recomendable usar una pantalla o un protector solar, aunque sea de 60 o 70, porque hasta los 6 meses los dermatólogos recomiendan que no se use ninguna pantalla solar. En realidad lo que se recomienda es que no esté expuesto al sol. Entonces, obviamente no podemos hablar de la... Pero estar por ejemplo, a la tardecita en la pileta, con el agua que todavía está templadita, tibia, a la sombra, cuando ya no hay sol, es más que saludable para un bebé. Y puede estar tranquilamente con la mamá sin ningún inconveniente. Hay que cuidar que el bebé no tome agua, no trague nada de agua, porque no es lo mismo que una persona adulta ingiera un poco de agua a la pileta a lo que el bebé, porque para el bebé sí puede ser nocivo. Bien, tenemos un par de preguntitas más. Bueno, me decía que qué posibilidades hay de usar el uso de las gaseosas. Bueno, el uso de las gaseosas nosotros desde el punto de vista pediátrico no lo recomendamos, ¿no es cierto?, por una serie de factores, porque el agua es más sana, porque las gaseosas tienen elementos que por ahí no son recomendables para los bebés. Aparte, yo siempre les digo a las mamás, si un bebé no prueba la gaseosa verde o la gaseosa cola, no la conoce. Ahora, una vez que le dimos, por supuesto es dulce y le gusta, entonces sí va a tener necesidad de que se le dé frecuentemente. Es más, por ahí no va a querer tomar el agua, entonces es preferible insistir con el tema del agua. Bueno, se nos está yendo el programa, como siempre nos quedamos recortos. Quiero agradecerles por la infinidad de preguntas que han mandado, de inquietudes. Hay también hay muchos saludos para todo el equipo que trabaja en esto, que yo le quiero transmitir a ustedes que están ahí atrás y a los que están en los controles y en la producción. Evidentemente, la llegada a la gente es buena, es aceptable, porque es un trabajo hecho desde lo básico, con humildad, como yo siempre digo, y de temas muy sencillos. Fíjense que hoy prácticamente hablamos de una enfermedad que es muy grave y hablamos de soluciones muy prácticas. Y vamos a concluir, como siempre concluimos, con alguna frase, con alguna conclusión, con un pequeño resumen que sintetice la esencia de nuestro programa. Hoy hablamos del golpe de calor. ¿Cómo concluimos? Que en definitiva el golpe de calor es una situación desagradable. Obviamente, si uno se pone a pensar en todo lo que hablamos, es desagradable.
pero es fácilmente prevenible. La mayoría de las veces se produce porque transgredimos las normas de cuidados y medidas de protección que debemos tomar con los bebés y con los niños sobre todo, por descuido, por desconocimiento y algunas veces, lamentablemente, por situaciones médicas que ya no podemos evitar. Pero estas son las menos. Hablemos de los cuidados, hablemos de los controles, hablemos del aporte líquido, de evitar el exceso de abrigo, reponer el líquido que se pierde. Entonces, espero que, como siempre, esta pequeña síntesis, lo que es el golpe de calor, nos deje algún pequeño aporte como para que a ustedes les sirva. Y que, como siempre, nosotros tengamos la posibilidad de tener este niño saludable, refrescándose, sano, de hermoso aspecto, y no tener que salir corriendo con un chico deshidratado, convulsionando, chocado, y que prácticamente o no lo podemos recuperar o si lo recuperamos ya es con alguna secuela. Así que este fue el tema de hoy. Espero que haya sido de su aceptación, que les haya servido, aunque sea mínimamente, para saber qué hacer con el golpe de calor. Pero recuerden que aparte y como siempre de todo esto que nosotros estuvimos hablando, está la recomendación que siempre le damos. El médico es nuestro amigo, es nuestro aliado y no debemos dejar de consultar cuando vemos que las cosas no están yendo bien. Bueno, recuerden que pueden volver a ver este programa el sábado próximo a las 13 horas como siempre, y si digamos el golpe de calor y el calor nos permite, estaremos seguramente el próximo martes con un tema de interés general por la salud, por el bienestar, para que tengamos niños sanos, con conocimiento, con salud, con porvenir, con futuro. Entonces, para eso está este programa, para ayudarlos a crecer sanos y a crecer felices. Les agradezco como siempre por toda la atención, por los llamados, por las preguntas que voy a ir contestando en la semana, y ojalá tengan una buena semana. Tomen mucho líquido, cuídense del calor. En un par de días tenemos lluvia, quizás un poco de fresco, pero después ya va a volver el calor nuevamente. Así que les deseo una muy buena semana y, si Dios quiere, hasta el martes que viene. Muchas gracias.